Estoy compartiendo el tema que le he llamado la escuela de Adulam. La escuela de Adulam, inspirado en las vivencias del rey David en la cueva de Adulam. Y la semana anterior compartí un primer punto que les estoy llamando cursos. El curso de recuerdan ustedes la semana anterior, el curso de la soledad. Como David, lo primero que tuvo que enfrentar y vivir en la cueva de Adulam fue la soledad. ¿Qué hizo David con la soledad? ¿Qué estaba Dios enseñando al carácter de David en la cueva de Adulam cuando él estaba enfrentando la soledad? Ahora, para ubicar a muchos en el contexto, ¿por qué la cueva de Adulam? La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 22 versos 1 y 2. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Dice la Biblia al poco tiempo. Es decir, hubo una temporada, hubo un tiempo en el que él estuvo solo, escondido en aquella cueva. Y luego dice la Biblia, después de esto, de que sus familiares estuvieron con él, luego otros comenzaron a llegar. Hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos o amargados de la vida. Y así lo enseña la Biblia, o muchas versiones, amargados de la vida. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Luego vamos a ver un poco en uno de los cursos, como le estamos llamando, qué fue lo que pasó con aquellos hombres que estuvieron con David en la cueva de Adulam, que eran lo vil, lo bajo, lo que el mundo despreciaba. Toqué el curso de la soledad y toda la enseñanza de formación de carácter de Dios a David ahí. Pero quiero tocarte un punto hoy. Me voy a limitar a un punto y le he llamado el curso de la humillación. Di conmigo, el curso de la humillación. Después de que David tuvo que enfrentar en la cueva de Adulam la soledad, ahora viene David a una segunda etapa en la cueva de Adulam. Y esa segunda etapa fue el curso de la humillación. Ahora, viene un aspecto aquí importante. ¿Por qué la humillación? ¿Qué tuvo que enfrentar David? Veamos primero reacciones típicas que muchas veces hay ante una crisis. ¿Verdad que todos vivimos crisis? Todos enfrentamos en cualquier área de nuestra vida alguna crisis. Todos enfrentamos en áreas de nuestra vida situaciones que nos quieren meter en aquella crisis. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lidio con estas cosas? Bueno, precisamente David, dentro de esas vivencias en Adulam, expresó unas palabras. Y voy a leer algunos salmos. El Salmo 37, los primeros 8 versículos, palabras literales del rey David, que no era rey en ese momento, pero que la dijo en torno a la cueva de Adulam. Y David dijo estas palabras, enfrentando, oiga, en ese momento David, la peor crisis de su vida, el momento más tenebroso, el momento más oscuro, el momento más triste, el momento donde no se ve la luz de un futuro, no se ve el final del túnel, no se ve por dónde está la salida de aquella cueva de dolor, de tristeza, de soledad, de abatimiento, que pudiera ser también cueva de amargura. No se ve aquello. ¿Cómo se enfrentan esos momentos cuando estamos en alguna cueva de diferentes situaciones? David dijo estas palabras: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Yo creo que ya con eso Dios habló en esta noche. Consejo de la misma presencia de Dios: no te inquietes por causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Ahora, si la Biblia me da ese consejo, ¿qué tengo que hacer entonces? Dijo David, por sus experiencias en Adulam: confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Dilo conmigo: voy a confiar en Dios y voy a hacer lo bueno. Entonces vivirás, aquí viene la promesa, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Qué más tengo que hacer? Dijo David: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor
todo lo que haces. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Vamos, esta palabra alguien la tiene que recibir en esta noche. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes, es decir, no te alteres, no te enojes, no explotes, no te rindas por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Di conmigo, ya no me voy a enojar. Vamos, dilo conmigo, ya no me voy a enojar. No sigas enojado, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Ahora, eso fue lo que David expresó por sus vivencias en la cueva de Adulám. Yo te hago la pregunta hoy: si estuvieras en una cueva, ¿qué puedes estar haciendo en ella? David pudo haber hecho en aquel momento en la cueva de Adulám muchas cosas. ¿Cómo qué cosas pudo haber hecho David? Quejarse, amargar su corazón, cuestionarse: ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Mi vida es una desgracia. ¿Por qué tengo que enfrentar y vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué todo lo malo tiene que estarme sucediendo a mí? Y estarse una y otra vez cuestionándose, estar una y otra vez preguntándose: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando? Ahora, no era fácil para David. Solo unas semanas antes de que estuviera en la soledad de la cueva de Adulám, David era el héroe de Israel. David era el matador de gigantes. David era el hombre aquel al que las mujeres le componían canciones. Lo veían pasar y le decían: David mató a 10,000, pero vuélveme a ver, David. Le cantaban, le componían canciones. David era el gran héroe. David era el que estaba haciendo explotar las redes sociales en ese tiempo. Oiga, el Instagram, el Facebook, ni para qué el TikTok de David. Tenía cientos de miles en ese momento. Todo el mundo quería seguirlo. David era el foco de atención en medio del pueblo de Israel. Los generales del ejército estaban a sus órdenes. Lo que pasa es que en la cueva de Adulám ahora todo era distinto. El gran guerrero, el hombre valiente, al que todos querían conocer, al que todos querían tener cerca, ahora era un fugitivo que estaba siendo perseguido y era la presa de unos cazadores que por orden del rey de Israel tenían: encuéntrenlo y mátenlo. Entonces son muchos los pensamientos y son muchos los sentimientos que pueden venir a la mente en un momento como el que el rey David estaba viviendo. Perdón, no era el rey todavía, pero como el que David estaba viviendo. Sentimientos de enojo, sentimientos de rabia, sentimientos de decepción, sentimientos de tristeza, sentimientos de amargura. ¿Por qué tengo que enfrentarlo? ¿Por qué tengo que vivir por esto? Y entonces pudiera haber venido una pregunta: ¿qué puede hacer una persona con todo lo que está viviendo dentro de sí? ¿Qué puede estar experimentando? ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Qué puede estar viviendo? Pueden convertirse literalmente, como en el caso de David, pudiera haberse convertido en un hombre amargado, en un hombre rencoroso, en un hombre vengativo, en un hombre frustrado, en un hombre acusador, en un hombre autojustificador de lo malo que él hacía. Pero podía también haberse convertido en un hombre derrotado, lleno de conmiseración, pensando David: en pobrecito yo, por todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy enfrentando. Pero ¿cuál fue la reacción que David tuvo? ¿Qué fue lo que David hizo en medio de la crisis que él estaba enfrentando? En medio de lo que él estaba viviendo, ¿cuál fue la reacción que David tuvo? La describe el Salmo 34. 7 versículos describen cuál fue la decisión de David en la peor crisis de su vida. ¿Qué fue lo que David hizo? Toma esta palabra en tu corazón. David dijo: alabaré al Señor. ¿Qué dijo David en el peor momento de su vida?
Quiero que lo digas conmigo. ¿Qué fue lo que David dijo en el peor momento de su vida? Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor. ¿Qué dijo David? Oré al Señor y Él se escondió. No, la Biblia dice: y Él me respondió. ¿Responde Dios a la oración de un justo, sí o no? ¿Responde Dios a la oración del justo, sí o no? Dile al que está a tu lado: Dios responde a tu oración. Dios responde a tu oración. Sigue perseverando, sigue creyendo que Dios va a responder a tu oración, y los cielos se van a abrir para que veas la gloria de Dios manifestada. No importa la crisis que enfrentes, el momento que estés viviendo, Dios fielmente va a responder a tu oración cuando sea el tiempo perfecto para hacerlo. Y David dijo: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación. Se desespera el cristiano. A veces alguien puede llegar a desesperarse, aunque sea una persona llena del Espíritu Santo, aunque sea un hijo de Dios, sí o no. Podemos llegar a desesperarnos. Soy el primero en la lista para decir que me puede suceder, que me ha sucedido. Pero ¿qué dijo David? En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. ¿Qué hizo Dios? Me salvó de todas mis dificultades. ¿Y por qué lo hizo? Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Oiga, eso fue lo que David respondió a la crisis que él estaba enfrentando y lo que estaba viviendo David ahí en la cueva de Adulám. Sin lugar a dudas, la cueva de Adulám, ese momento tenebroso que David estaba viviendo, era el tiempo más difícil para levantar una alabanza a Dios. ¿Quién en el peor momento va a decir: Señor, mi alma te alaba, mi alma te exalta? ¿Quién va a tener motivación emocionalmente hablando? Es como cuando alguien está con la quiebrahuesos y siente que su cuerpo se le despedaza y siente esa fatiga, ese cansancio, ese dolor en el cuerpo. Cuando alguien está así, en ese momento, ¿quién va a querer, por ejemplo, salir a correr un poco? Nadie, porque su cuerpo está dañado, golpeado. El alma de David estaba fatigada. El alma de David estaba cansada. David estaba enfrentando momentos duros, momentos donde decía: ya no puedo más. Donde David decía: esto es muy duro. Pero David tomó una decisión, y fue lo que dice el Salmo 34 en su primera parte: alabaré al Señor. Alabaré al Señor, no importa lo que enfrente. Alabaré al Señor en todo tiempo y pronunciaré con mis labios alabanzas a su nombre. Ese fue el consejo de un hombre que superó la cueva del dolor, la cueva de la soledad, la cueva de la tristeza, la cueva de la amargura, alabando y adorando el nombre del Señor y presentándose delante de Él en oración, sabiendo que en su fidelidad Dios le iba a responder. Hoy te puedo decir: Dios respondió a David de la misma manera que en la cueva que pudieras estar enfrentando, Dios va a responder a tu oración y va a hacer lo que tenga que hacer para que puedas salir vencedor y victorioso. David tomó una sabia decisión. ¿Y cuál fue la sabia decisión? David se humilló y adoró a Dios. Tomó todos sus sentimientos. ¿Sabe qué hizo David? Agarró el bulto de sus sentimientos, de sus emociones golpeadas y dañadas, y las trajo delante del altar de Dios. Ahí trajo David todo lo que estaba viviendo. Ahí David estaba experimentando, como lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. David es un adelantado a la gracia de Dios. Pedro decía, muchos cientos de años después: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los va a levantar con honor. ¿Qué fue lo que David hizo? David agarró toda la crisis, toda la amargura, todo el odio,
todo el rencor, todos los sentimientos que querían seducirlo y atraparlo, y los trajo delante del altar de Dios. De hecho, la palabra humillación, que fue la acción que David tuvo en Adulam, que es de la que habla Primera de Pedro capítulo 5 verso 6, desde su raíz en el hebreo, hablando del lenguaje de la lengua del Antiguo Testamento, significa literalmente doblar rodillas. ¿Qué fue lo que David hizo cuando la Biblia enseña que David se humilló? Lo primero que David hizo fue doblar rodillas. Y David no solo dobló las rodillas delante del Señor. ¿Sabe qué fue lo que David hizo? En la cueva de Adulam, David entendió algo, que la mente muchas veces nos dice cosas para confundirnos, ¿verdad que sí? Muchas veces la mente viene y nos empieza a decir cosas para confundirnos. Y ahí está el enemigo lanzando dardos, lanzando saetas, haciéndote creer muchas cosas, haciéndote creer muchas mentiras. Y eso es lo que el enemigo hace muchas veces en los tiempos de crisis. Así que David hizo algo. David tomó su corazón y lo puso arriba de su cabeza. ¿Cómo fue tomar su corazón y ponerlo arriba de su cabeza? Esa fue la clave de David. Se humilló. Di conmigo, se humilló. La humillación de David significó agacharse, llevar su cabeza hasta la parte más baja. Cuando David lleva su cabeza hasta la parte más baja, el corazón quedó más arriba que su cabeza. David decía: lo primero que tengo que hacer es llevar mi cabeza hasta la parte más baja, porque mis pensamientos son los que me quieren hacer cargar toda forma de amargura, de odio, de rencor, de sentimientos de venganza, de cosas malas. Entonces David llevó su cabeza hasta abajo para que su corazón estuviera más alto. Cuando estamos pasando los momentos de crisis, es donde es necesario bajar nuestra cabeza para que nuestro corazón suba. Así fue como David lo logró. Cuando te postras ante Dios y te pones de cabeza en el suelo, tu corazón va a estar arriba de ella, y probablemente es ahí donde vas a empezar a ver la respuesta de Dios a la necesidad que puedas tener. Solo postrados, humillados y adorando a Dios es el mejor momento para decidir y creer que es cuando nos va a ir bien, porque la mano del Señor va a venir sobre nosotros y Dios va a traer respuesta. ¿Qué hizo David? David desnudó su corazón ante Dios. Era el peor momento de su vida. Me echo a morir, salgo y busco a Saúl y lo mato, los enfrento, desgracio mi vida, ¿qué hago? David lo que hizo fue humillarse delante de Dios. En ese momento, ahí en la cueva de Adulam, David no temió mostrar delante de Dios lo que había en su corazón, y eso fue lo que marcó la gran diferencia en su vida. Las paredes de la cueva de Adulam fueron los testigos de lo que estaba viviendo y experimentando David en esos momentos. Te voy a decir algo. Nuestra tendencia natural muchas veces en los momentos de crisis es dejar de adorar a Dios, ¿verdad que sí? Nuestra tendencia natural muchas veces en los tiempos de crisis es buscar excusas, y a veces hasta espiritualizar cosas que no debemos espiritualizar. La tendencia natural en los tiempos de crisis es abrir los labios y querer maldecir. La tendencia natural en los tiempos de crisis es tomar decisiones incorrectas, decisiones inapropiadas que no vienen del corazón de Dios. Pero en medio de la crisis es cuando más debes de adorar a Dios, es cuando más debes de humillarte delante de Él y esperar, como David enseñaba, para que venga la respuesta de Dios. ¿Qué fue lo que dijo David por la persecución que estaba enfrentando del rey Saúl? Capítulo 18 verso 2, libro de Salmos. David dijo esto: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Tres cosas dijo David: el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza y el Señor es mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. ¿De qué tenía certeza David? Que en la peor crisis el único que le podía dar protección era Dios. Y dijo: Él es mi escudo, el poder que me salva, y Él es mi lugar seguro. ¿Sabe qué dijo también David en la cueva de Adulam o en medio de la crisis?
cuando Saúl lo quería matar. Salmo 59, verso 16, la Biblia dice: en cuanto a mí, yo no sé si alguno lo quiere hacer como David en esta noche. No sé en cuál es el Adulán que pudieras encontrarte, no sé cuál es la cueva en la que pudieras estar, pero quiero que te vayas poniendo de pie, que te vayas poniendo de pie, y pueda alguno decir: Señor, si estoy enfrentando un Adulam en mi vida, voy a hacer lo de David. ¿Qué hizo David? Él dijo: en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor. ¿Qué hizo David? Declarar esas verdades en medio de Adulam. En Adulam, en los tiempos de crisis, en los tiempos de persecución, el corazón de guerrero de David, el corazón que pudo haberse llenado de odio y de amargura y de venganza, se convirtió ahí en Adulam, en el corazón de un adorador. De Adulam salieron sus mejores salmos, de Adulam salieron sus mejores expresiones de alabanza y de gratitud a Dios, de Adulam salieron sus mejores poesías, de Adulam salieron sus mejores tiempos de adoración compuestos para exaltar el nombre del Señor. En Adulam fue donde David enamoró a Dios. Fue en Adulam donde David sedujo a Dios con esos cantos y esas oraciones y esas expresiones de exaltación y de adoración a su nombre. Así es que no importa el Adulam que enfrentes o el que tengas que pasar, ya sabes que son los mejores momentos para adorar a Dios, porque no hay mejor lugar para ver la gloria de Dios que los tiempos de crisis. Levántale tus manos a Él, levántale tus manos al Señor, y te voy a decir algo. En momentos de tu vida, cuando las dudas estén atormentándote, cuando hay cientos de preguntas quizás en tu corazón y no hay ninguna respuesta, es el mejor momento para adorar, para decirle a Dios cuánto le amas. Cuando estás enfrentando los peores momentos, es cuando Dios te quiere abrazar, es cuando Dios te quiere cuidar. Tengo una imagen en mi corazón. Escucha esto, tengo una imagen en mi corazón. Recuerdo hace como una década atrás aquel terremoto de China, y recuerdo en las imágenes de los noticiarios en el terremoto de China, como en medio de los escombros niños levantaban sus manos, se asomaban las manitas en medio de los escombros para pedir auxilio, para pedir ayuda, para pedir rescate. Los rostros de algunos de esos niños evidenciaban el clamor de sus corazones, el agotamiento extremo que estaban viviendo. ¿Cuántas veces puedes sentirte así, golpeado, desesperado, ahogado en medio de las angustias, ahogado en medio de la desesperación? No hay mejor momento. No hay mejor momento para levantar tus manos que cuando estás en crisis. No hay mejor momento para decirle a Dios: sácame de aquí. Para decirle a Dios: sácame de esta condición, de este lugar de angustia, de este problema, de esto que estoy viviendo. Adulam dejó de ser una cueva sencillamente y se convirtió en un altar de adoración. Que la cueva tenebrosa que pudieras estar viviendo en este momento en tu vida se convierta en tu mejor altar de adoración a Dios. Que la cueva de dificultad, de crisis, de problemas que pudieras estar viviendo se pueda convertir en el altar de exaltación. Hoy es el mejor día. Es el mejor día para que en tu Adulam pongas tu corazón arriba de tu cabeza y compongas tus mejores salmos de gratitud y de adoración a Dios.